Muy buenos días. En representación con la SA les haré una presentación sobre un análisis coyuntural de las elecciones presidenciales. Bueno, antes de empezar a hablar de las elecciones presidenciales actualmente, nos abarcamos a tiempo atrás en el siglo XX, donde ocurrió un hecho que desencadenó en una gran parte, en una época muy negativa para el país en cuanto a los procesos electorales, el conocido el Bogotazo, que fue un estallido de violencia que tuvo lugar en la capital colombiana y este acabó extendiéndose en los demás territorios de sus alrededores. El motivo de esta revuelta fue el asesinato del líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia en aquel entonces. Esto ocurrió su asesinato ocurrió el 9 de abril de 1948. Entonces, desde su misma proclamación como país independiente, Colombia había sufrido ya varias guerras civiles que habían sido protagonizadas por sus principales partidos políticos, en aquel entonces el liberal y el conservador. Ambas fuerzas políticas habían tenido un trato de que cada uno iba a regir un periodo de 4 años y uno y el otro 4 años por el otro partido. Pero esto se vio afectado por tanta tensión y con frecuentes enfrentamientos armados que surgieron entre ellos. Entonces aquel detonante del Bogotá fue el asesinato, fue el asesinato de Gaitán, pero los historiadores dicen que afirman que existían condiciones previas que contribuyeron al estallido. Colombia tenía una sociedad en la que la desigualdad económica y social era muy acusada. Además, las clases populares consideraban que ninguno de los dos partidos se había preocupado de resolver sus problemas y sus necesidades primarias. Entonces, por este motivo, un candidato como Gaitán, un líder disidente dentro de su partido y partidario de sus asuntos como la reforma agraria, encontró pronto un gran apoyo entre las clases menos favorecidas. Entonces, a la mejor de las condiciones sociales que Gaitán prometía, hay que unirle también su gran carisma, capaz de trabajar con los campesinos y trabajadores urbanos que se unieran a sus fuerzas para apoyarlos. Entonces, a raíz de esto, Gaitán fue un símbolo para la sociedad de su época, pero con su asesinato se convirtió en un símbolo histórico para toda Colombia. Entonces, el pueblo colombiano asocia la muerte de Gaitán como la muerte de todos los líderes políticos que surgieron después de él, que han enfrentado demasiado a los dirigentes del país. Entonces, este hecho que desató la violencia en aquel país fue uno de los hechos que marcó en los procesos electorales de ahí en adelante hasta entonces. Bueno, ya entrando en el tema actualmente, las elecciones presidenciales son, digamos, una oportunidad nueva y renovada que tenemos los ciudadanos para elegir de manera idónea a nuestros próximos gobernantes que nos regirán y darán soluciones a nuestras necesidades primordiales. Por lo tanto, es importante escuchar y estudiar a los candidatos al poder, saber qué van a aportar al territorio de acuerdo a su plan de gobierno y si están acorde a las necesidades importantes del territorio y si son metas alcanzables. Aquí es importante que los ciudadanos tengan un voto programático. ¿Qué es programático? Saber elegir bien, no dejarse comprar, no dejarse meter de mentiras, saber estudiar bien cuáles son las necesidades de nuestro territorio, qué es lo que necesitamos y qué candidato es el más idóneo para que nos dirija y podamos tener un desarrollo territorial muy permanente y eficiente. Bueno, uno de los dos acontecimientos más importantes que deben afrontar los precandidatos a la presidencia para el año 2022, uno fue el paro nacional 2021, que inició el 28 de abril. A raíz de esto que el presidente Duque creó una reforma tributaria en la cual buscaba aumentar los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar con el IVA, esto afectando los productos de primera necesidad y a los servicios públicos básicos como el agua, energía, electricidad, etc. También la reforma a la salud y pensión, proponiendo cambios en el sistema de entidades promotoras de salud. También el descontento social, manifestando ante el cumplimiento los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. También el manejo que tuvo sobre la pandemia, que hubo mucha corrupción denunciada por la Procuraduría. Entonces, y el otro fenómeno es de ese mismo, o sea, a raíz de lo que trajo el COVID-19. Cuando llegó el COVID-19 al país fue un impacto muy fuerte en el cual el gobierno no estaba preparado para afrontarlo. Y más peor aún con sus dirigentes que no tuvieron esa agilidad, esa vocación, esa profesión, digamos ese conocimiento, la oportuna reacción frente a esto
y dejó acumular dejó infectar mucho a la ciudadanía, y por eso trajo consigo el cierre de todos los sectores económicos, sociales y políticos, y por ende trajo un decaimiento en el desarrollo del país. Entonces estos dos acontecimientos los escogimos como los más relevantes para hacer este análisis en base a las próximas elecciones presidenciales. Bueno, el tiempo de estos acontecimientos en el paro nacional, como lo decía anteriormente, surgió el 28 de abril de 2021, hace un año aproximadamente, que los jóvenes de Colombia, los obreros, los trabajadores, los pensionados, desafiaron a la pandemia en ese entonces y se tomaron todas las calles de las ciudades principales. Cientos de miles de personas descontentas salieron entonces a expresar su posición al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno presidencial de Iván Duque, así como sus otras reformas que planteaba, y sobre los pocos procesos que no quería agilizar o no quería hacer respecto a lo que el pueblo requería. Por otro lado tenemos la pandemia del COVID-19. Entonces, primeramente el 6 de marzo de 2020 en Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social confirma el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional, luego de que los análisis practicados a una paciente de 9 años. Entonces, asimismo, la Presidencia de la República, a través del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio, lo que conllevó a un cierre total de todos los sectores públicos, y que todos, digamos, nos mantendríamos cautivos en nuestras casas para evitar la propagación del mismo, de este virus. Bueno, entramos en el tema de los escenarios de los acontecimientos. Entonces, en el paro nacional 2021, que se hicieron los paros principalmente en las ciudades como Bogotá, primordialmente Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, entre otras ciudades que se unieron a salir a las calles para las protestas. Entonces, digamos, uno de los escenarios que se dio es cuando se intentaba negociar algo, pero en el fondo, digamos, el gobierno no estaba dispuesto a negociar nada. Así me entiendes, era como una negociación solo para una fachada, para simular que sí estaban haciendo negociaciones. Entonces, unas negociaciones que no tenían mucha validez. Otro escenario es cuando, digamos, no logran los consensos y se profundiza la violencia en aquel entonces. Entonces, que Colombia entre en una espiral más violenta que la actual, en la cual el abuso de la autoridad de la fuerza pública se evidenció mucho. A través de las vías de redes sociales se miraba como, digamos, la policía o la fuerza pública abusaba o remetía demasiado contra el pueblo colombiano, y también de parte del pueblo colombiano hacia la fuerza pública. Entonces, digamos, uno de los escenarios que se vio de la violencia. Otro escenario que se vio también fue cuando se encestaron, digamos, a negociar lo fundamental, pero ahí baja la tensión. Entonces, digamos, es un escenario, digamos, menos probable que según los anteriores, pues es el más positivo del país, uno que los diferentes actores logran llegar a consenso sobre lo fundamental, que generen confianza entre la población, y la violencia pasa a ser una cuestión del pasado. Digamos, esos son los escenarios, digamos, que se planteó en el paro nacional y, digamos, se trataron de ejecutar. En el lado de la pandemia tenemos, digamos, 3 escenarios fundamentales. El primer escenario significaría una continuación de la actual situación, en la cual el coronavirus se sigue transmitiendo, pero sin provocar excesivos casos graves. Mientras que una segunda opción permitiría controlar el virus de manera similar a cómo se gestiona anualmente la temporada de la gripe, digamos, indicó una experta francesa. El virus continuaría circulando, pero la vacuna se iría adaptando para evitar que causara muchos casos graves u hospitalizaciones. Un tercer escenario es el más pesimista, pues contemplaba la emergencia de nuevas variantes del coronavirus, creando una situación comparable a la de 2020, cuando la gente aún era muy vulnerable y era probable que se desarrollaran formas graves de la enfermedad. Entonces, digamos, estos son los escenarios, los panoramas en los cuales se está viviendo estos dos acontecimientos. Bueno, en la parte de los autores de estos acontecimientos, digamos, por el paro nacional tenemos el Comité de Paro Nacional, que tomó el papel de interlocutor entre el gobierno del presidente Iván Duque y los manifestantes, los obreros, los campesinos, indígenas y estudiantes que se organizaron a protestar a tiempo. Una, digamos, de los gremios que se juntó fue la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, la CRE, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Confederación de Trabajadores Dignidad Agropecuaria y Cruzada Camionera. Digamos, todos estos actores fueron, digamos, los que se promovieron a salir a las calles para protestar por todas las reformas y todo el gobierno que estaba planteando Iván Duque en ese entonces.
Por otro lado tenemos la pandemia. El gobierno nacional implementó unas estrategias como medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas de emergencia social, económica y ecológica, medidas del orden público y otras de carácter ordinario. El Ministerio de Salud y Protección Social se emitirá alineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID, para la ejecución y desarrollo de la estrategia. Aquí, digamos, el gobierno daba subsidios a las familias, a los hogares mientras existía el aislamiento. Se hizo un estudio para la vacuna y se hizo, digamos, unas etapas para la implementación de esta misma. Entonces, digamos, aquí es donde interpretaron cada uno de los actores en referente a estos acontecimientos. Bueno, a pocos días de nuestras elecciones presidenciales en el territorio colombiano para el periodo 2022-2026, hago una representación gráfica de nuestros candidatos por la lucha a llegar a la presidencia. Entonces, a raíz de esto, hay que comentar, digamos, lo que necesita el país como tal. Entonces, en un ámbito económico, el país necesita una recuperación y reactividad económica sostenibles que dinamicen los diferentes mercados. Esto a raíz de todo lo que dejó el COVID-19, todo lo negativo, todo el paro de la productividad, todo lo que sucedió en las calles a través de los paros nacionales. Entonces, todo esto, digamos que el gobierno debe invertir en un esfuerzo, en inversión en la salud, en crisis sanitaria, en subsidios sociales y al empleo, primordialmente para proteger la generación de los ingresos de la familia y retener las consecuencias en pobreza. Es una, digamos, de las tareas primordiales que debe actuar inmediatamente el próximo presidente. Otro ámbito es el ámbito de la seguridad. Se ha ido fortaleciendo y creciendo microtráfico en las zonas urbanas, fortalecimiento en la delincuencia común, un escalonamiento del narcotráfico y grupos armados en algunas regiones de nuestro territorio. Entonces, primordialmente, darle seguridad a nuestro territorio y esas partes en las que el gobierno poco ha actuado frente a estos grupos al margen de la ley y frente a la corrupción y el narcotráfico. Entonces, uno de los puntos importantes. Un tema también importante que debe competir y hacer el gobierno próximo es el tema de la educación. Es fundamental lograr una mayor equidad en acceso y calidad, fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es prioritario garantizar, en este caso, el acceso de calidad educativa en todos los niveles y en todas las regiones, teniendo en cuenta que esta es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza y la desigualdad, dos de las mayores problemáticas que vive actualmente Colombia. Y por último, digamos, un desafío importante para el próximo presidente es escuchar y trabajar con los jóvenes y para los jóvenes, conociendo sus problemáticas y propuestas para hacerlos parte activa en la construcción del país. Una parte importante que hizo, digamos, Colombia fue darle el espacio a los jóvenes para que encuestara a cada uno de los candidatos a la presidencia y preguntarles por cada una de sus necesidades primordiales que tiene cada uno en su territorio y en su región. Digamos, es un panorama general de todo lo que le compete, digamos, primordialmente a hacer a nuestro próximo candidato y decirle a la comunidad que tengan voto programático, que sepan elegir y que no se vayan por ideales erróneos y que no se dejen comprar, por la televisión, por las redes sociales, por las comunicaciones. Investigue por usted mismo quién es de acuerdo a su plan de gobierno, de acuerdo a su capacidad intelectual y política que tiene, resolver todas nuestras necesidades primordiales que tiene nuestro territorio. Bueno, por último encontramos la bibliografía donde encontró toda la información respecto a estos dos acontecimientos. Bueno, esto sería lo respecto al análisis coyuntural en respecto a las elecciones presidenciales en las cuales los presidentes deben afrontar son nuevos retos que propende el descontento de la ciudadanía y el tema de un buen gobierno.